Buenos días, gracias a Dios, ya es viernes. Qué gusto es estar cada día con ustedes y poder compartir un tema diferente todos los días. Mire, sin duda siempre pasaremos y viviremos experiencias con Dios muy gratificantes en la manera que le permitamos obrar en nuestras vidas. Esta mañana estaremos meditando en una porción del libro de Romanos que en particular me encanta, en el capítulo 8 de los versículos del 5 al 14, donde nos habla del vivir en el espíritu y la carne, y habla de los inconversos y habla de los que hemos nacido de nuevo en Dios, cómo debemos de vivir. Debemos entender que a partir de la nueva vida en Cristo, hermanos, nuestra manera de pensar y vivir debe estar sujeta al Espíritu. Mire, una vez que conocemos al Señor, ya no vivimos para nosotros mismos, para sí, sino para aquel que murió por nosotros y nos ha vivificado, es decir, dado la capacidad de vivir para Él de aquí en adelante. Esta mañana el título del devocional se llama La carne y el espíritu. Un alto total en el camino. Tenemos que meditar en las cosas que hacemos, cómo vivimos y cómo pensamos. Ahí en Romanos 8, del 5 a 14. Y por favor, pongamos atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. La verdad, cada día yo, como lo he dicho, aprendo más en ese sentido, aunque he predicado estos pasajes, sigo aprendiendo. Mire, tú y yo vivimos en un plano muy diferente de ahora y por lo tanto nuestra manera de pensar y actuar es conforme a la vida de Dios que ha obrado en nosotros por la regeneración, que esto es tener vida espiritual, Dios poniendo vida espiritual dada a través del Espíritu Santo. Versículo 5, por favor, de Romanos, pero para entender estas razones de cómo la gente piensa en cuanto a la carne y el espíritu, tenemos que leer el versículo 1 del capítulo 8 y déjeme leerlo para que lo entendamos. Dice, ahora pues, ninguna condenación, la palabra condenación significa ningún castigo, hay, dice, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos vida espiritual, y menciona los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al espíritu. Ahora podemos entender este versículo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Estas frases son interesantes, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. ¿A qué se refiere? Mira, aquí el texto literalmente dice, porque los que son conforme a la carne, lo más probable que se refiere a los inconversos, que no tienen vida espiritual y que por ende no pueden responder en el poder de Dios. Y precisamente esas personas, y puesto que son ellos quienes están en el estado permanente de ser conforme a la carne, porque no tienen esa vida espiritual, están muertos en delitos y pecados, actúan de esa forma, piensan. Pero también dice, piensan en las cosas de la carne, literalmente las cosas pertenecientes a la carne piensan. Y aquí la forma verbal, hermanos, piensan, significa pensar, fijar el corazón en algo que siempre está centrado. No pueden entender, obviamente, las cosas espirituales, como dice el apóstol Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal, el hombre natural, el inconverso, para él son locura las cosas de Dios. Pero aquí dicho vocablo comporta la idea de centrar los afectos, dice, la voluntad y la razón en algo que desea, que es parte de la vida de una persona. Pero vea el contraste. Sí, aquí la palabra pero sugiere contraste, pero los que son del espíritu, los que son del espíritu, literalmente los del espíritu, debe referirse a los creyentes, puesto que solo ellos han sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo un creyente puede ocuparse de las cosas del Espíritu. Su mente se empieza a renovar constantemente, su mente empieza a cambiar porque tiene ahora lo que nos dice 1 Corintios 3:16, tiene la mente de Cristo, hermanos. ¿Ok? Ahora, versículo 6, por favor. Mire, otra razón importante, dice, porque el ocuparse, esta palabra ocuparse significa forma de pensar, porque el ocuparse de la carne es muerte.
Pero el contraste es el ocuparse, la forma de pensar del espíritu es vida y paz. Eso es muy importante, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mire, aquí la conjunción ¿por qué? Se usa en un sentido explicativo. El ocuparse, que mejor sería la indicación, aquí la inclinación, dice la inclinación, la voluntad o la mente. La frase literalmente dice porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí tenemos una ecuación, la voluntad de la carne equivale a la muerte. La muerte aludida parece ser a la espiritual, que significa separación de Dios. La persona que vive en la carne prácticamente está muerta y no conoce a Dios, está separada en ese aspecto. Nosotros no, nosotros vivimos ahora en el espíritu en base a lo que Dios hizo, hermanos, en nuestra vida. Pero vea el contraste también, pero el ocuparse del espíritu, aquí nos dice, es interesante esta parte, es vida y paz. Pero esta palabra sugiere contraste, vea otra vez. Aquí aparece la misma ecuación que en la cláusula anterior. La voluntad del espíritu equivale a ¿qué? A vida y paz. Observemos el contraste entre muerte y vida aquí. Mire, paz tiene que ver con la felicidad total que se deriva de la comunión con Dios. Y precisamente es vida y paz, esa vida que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, en la cual nosotros podemos guiarnos en una manera de pensar. Por favor, ponga mucha atención en el versículo 7. Mire lo que va a referirse Pablo. Por cuanto los designios, fíjese, los designios de la carne, voy a explicar esa palabra, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es un pasaje sumamente interesante, muy hermoso, que tenemos que analizarlo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí la expresión por cuanto es una conjunción compuesta de dos palabras, la palabra día más oti, y significa por esta causa o porque dicha conjunción es explicativa. Literalmente dice, porque la voluntad de la carne es enemistad contra Dios. La expresión los designios de la carne es el mismo vocablo traducido en el versículo 6 que dice ocuparse, la forma de pensar. Enemistad significa odio, hostilidad o enemistad con Dios y contra Dios. Porque no se sujetan, vea lo que dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esta parte es importante, hermanos. ¿Por qué a veces no vemos cambio en unas personas? ¿Por qué no pueden entender la voluntad de Dios? ¿Por qué no pueden comprender la escritura? ¿Por qué no pueden cambiar sus vidas? Porque no han nacido de nuevo. No tienen vida espiritual y por lo tanto no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco van a hacerlo nunca. La forma verbal aquí sujetan en su traducción debería ser porque no se somete a la ley de Dios, porque no puede, porque no hay vida espiritual. Y la ley de Dios se refiere al carácter y a la voluntad de Dios. Simplemente no va a poder porque no hay vida espiritual en él. La voluntad de la carne es hostil a la voluntad de Dios, fíjese aquí. Los que están en la carne, es decir, los inconversos, no son capaces de someterse a las demandas del carácter o de la voluntad de Dios, puesto que no hay vida espiritual. Por esa razón no se pueden sujetar a Dios. ¿Ok? Por favor, ponga mucha atención ahora en los siguientes versículos. Veamos el 8. Y los que viven según la carne, los inconversos, la gente que no conoce a Dios, dice, no puede agradar a Dios. Definitivamente Pablo lo que quiere llevarnos es a un plano diferente, que entendamos que el cristiano, el creyente, ya no vive sujeto a la carne, haciendo las pasiones de la carne lo que antes lo esclavizaban, las concupiscencias, que son los deseos internos del ser humano. Ya no podemos seguirlos si en verdad hemos nacido de nuevo. Mire, en mi experiencia como pastor y haber trabajado en un lugar donde hay mucha gente, tuve una experiencia muy gratificante. Pero llegaba a mí mucha gente conmigo a consejería y a veces me decía,
me preguntaba en mi interior, bueno, realmente, ¿cómo habrá conocido a Cristo esta persona? Porque su forma de pensar, su forma de actuar era tan distinto. Y cuando les hacían las preguntas pertinentes, ¿cómo habían aceptado al Señor? Decían, pues solamente hicieron la invitación y dije sí, pero dijiste sí a qué. Hubo un momento que te explicaron lo que era el evangelio, arrepentimiento, todo eso, ¿no? Y hermano, les voy a decir que toda esa gente, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de llevarlos a Cristo. Porque a veces tenemos en las congregaciones gente que no han conocido a Cristo y viven según la carne, están muertos en delitos y pecados y están condenados. Viven una religiosidad antes que una vida espiritual porque no han entendido el evangelio de arrepentimiento en sus vidas. El evangelio es eso, es cambiar. En hecho nos habla que la gente se compungió, pero no nomás es compungirte. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento es necesario. Y por eso la gente no puede agradar a Dios porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene vida en sí mismo. Y los que viven según la carne, los inconversos, los que no conocen a Dios, no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne, los que viven literalmente, quienes están viviendo ese estilo de vida, esta palabra sugiere un estado continuo, permanente. Según la carne, sería mejor la traducción en la carne, no pueden agradar a Dios. Literalmente, a Dios agradar no pueden en ningún sentido. El verbo agradar aquí destaca el hecho o la situación en sí misma, hermanos. Y este versículo pone de relieve la total incapacidad, escúcheme, del inconverso para agradar a Dios. Y aún aquel que se dice cristiano y que no tiene vida, no puede agradar a Dios. Solo los que están en Cristo disfrutan de esa capacidad debido a la vida obrando en ellos a través del Espíritu Santo. Por favor, versículo 9. Mire, esto es muy importante. Para mí aclarar todo esto, en verdad es tan importante, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque hoy me doy cuenta que mucha gente no ha conocido a Cristo dentro de las iglesias. Simplemente cambiaron de religión. Estaban aquí, se fusionaron al cristianismo, pero no hubo un cambio en el inter. No entendieron lo que es la vida espiritual. Y obviamente porque no se hace énfasis en un discipulado, a veces se te hace nomás, mientras tú des, estás bien con Dios, sabes que no. Tienes que crecer. Versículo 9. Vea este versículo, es importante. Mas vosotros, le dice Pablo, no vivís según la carne. Le estaba diciendo a los romanos, sino según el Espíritu. Aquí se hace una aclaración, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, vea tan claro es esto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es sencillo, la Biblia es clara. No hay mucho que andar buscando. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque se manifiesta la vida transformada. Mas vosotros no vivís según la carne. Fíjese que esta frase es enfática, hermanos. La expresión no vivir significa en la esfera de o dentro de la potestad de la carne. Ya no vives ahí. El creyente no está de manera permanente o no vive dentro de la esfera de la carne. De ahí fue sacado en virtud del nuevo nacimiento y ya no puedo. Imagínense, hermanos, después de muchos años de cristiano, que yo siga viviendo la carne, en mi propia carne, usando un lenguaje de doble sentido, diciendo groserías, normalizando las cosas, comportándome de una manera diferente, pues obviamente el Espíritu Santo no está en mi vida y no estoy sujeto a Dios, estoy viviendo una religiosidad. Hay mucha gente que conoce la Escritura, pero no realmente conoce al autor de la Escritura. ¿Ok? Fíjese, sino según el Espíritu. Fíjese que esta frase presenta un contraste fuerte. El creyente, hermanos, no vive dentro de la autoridad de la carne, ya no más, sino que, por el contrario, vive en, es decir, dentro de la esfera o la autoridad del Espíritu Santo, que lo controla, lo guía cada día. Y dice la frase, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí el vocablo sí sugiere certeza, estás convencido, decía Pablo. Equivale a decir, puesto que tal es el caso, el Espíritu de Dios mora en la vida de todo creyente. La presencia del Espíritu Santo, precisamente en la vida de una persona, es la señal y el sello de su pertenencia
a Dios. El no tener al Espíritu habitando de manera permanente en la vida es equivalente a no permanecer en Cristo. Y esto es evidente, hermanos. ¿Cómo es la evidencia? Simplemente su comportar, su hablar, sus hechos, su forma de pensar, porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y es una forma de pensar. Se ocupan de las cosas de la carne. Viven afanados, preocupados, viven sin esperanza, viven según sus fuerzas, haciendo las cosas de la carne, no agradando a Dios. Versículo 10, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya no vivimos para nosotros. Pablo menciona que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Dice aquí, muertos a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y precisamente esa justicia que nos fue imputada a través de la persona de Cristo en el sacrificio en la cruz. Pero si Cristo vive en vosotros, pero es una conjunción que vincula íntimamente lo que se dice con lo dicho anteriormente. La frase es muy enfática, ya que Cristo en vosotros. Qué interesante. Dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, dice, vive a causa de la justicia impuesta por Dios, imputada. Aquí una posible traducción sería, por un lado, el cuerpo muerto está a causa del pecado, y por el otro, el espíritu es vida a causa de la justicia. El cuerpo, incluso el del creyente, sufre las consecuencias del pecado. Sabemos que el pecado nos afecta y que no debemos estar así. Dice la Biblia, cuando yo leía, me acuerdo la primera carta de Juan y encontré el pasaje, el que peca es del diablo, yo me sentí tan mal, dije, es que yo soy del diablo. Pero cuando empecé a aprender lo que era un contexto, dice, el que practica el pecado como un estilo de vida, no ha dejado, eso es del diablo, no es de Dios. Entonces ahí vino a mi alma regocijo, porque yo tenía todas esas cosas. Y seguimos con esta naturaleza que nos lleva a pecar, pero también depende de nosotros si esto lo permitimos. Porque dice Romanos 6:14 que el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros le damos esa facultad, pero él ya no tiene dominio. Ahí está, pero tú eres el que lo tomas. Por eso esa vida espiritual ya es una realidad, hermanos, en nosotros. Pero se disfrutará plenamente cuando tenga lugar la liberación final en la eternidad. Cuando Cristo venga por nosotros y nuestro cuerpo sea transformado, vamos a ser liberados. Mientras tanto, Pablo nos habla, en Romanos, por ejemplo, 7, nos habla de la lucha continua que vamos a tener. Y Pablo tenía también esas luchas con la carne, pero nunca se justificó. Al contrario, dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Más gracias, vean, sean dadas a Cristo Jesús, que nos da la victoria por medio de él. Por favor, veamos el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Pablo ya lo daba por hecho, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, esta palabra es importante, vivificará significa dar la capacidad de vivir, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta frase, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esta frase es afirmativa, hermanos, es lo que está diciendo Pablo. El sí expresa realidad y debe traducirse puesto que. La referencia es sin duda al Espíritu Santo. Aquel que levantó de los muertos a Jesús se refiere a Dios Padre. Esta frase hace una doble afirmación. Primero, que Jesús resucitó de entre los muertos por la intervención del Padre. Y dos, que el Espíritu Santo mora en el creyente, ya está ahí. Y dice la frase, el que levantó de los muertos, precisamente, esta parte es importante, a Cristo, Jesús vivificará, nos dará la capacidad también, dice, en vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. El verbo principal de esta oración es vivificará, que significa vivificar, hacer vivir, es decir, hay una promesa incancelable, hermanos, de la resurrección del creyente. La base es la resurrección de Cristo. El poder es el del Padre Celestial. Y la garantía aquí es la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha creído en Cristo.
Por eso la expresión cuerpos mortales señala a la fragilidad del cuerpo presente. Ahora, el creyente posee un cuerpo mortal, pero viene el día cuando lo mortal sea absorbido por la vida y lo corruptible, que es esto, se vestirá de incorrupción, lo que nos dice ahí 1 Corintios 15 del 51 al 54. O puede leer hasta el 58, que me encanta este pasaje. Siempre los comparto en los funerales, en diferentes lugares, porque habla de esa transformación que Dios nos va a dar. Versículo 12, por favor. Dice, así que, por lo tanto, por lo que vengo diciendo, hermanos, mire, qué interesante. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, tenemos una deuda tan grande delante de Dios. Estamos endeudados plenamente cada día. Así que sugiere que el escritor se dispone a hacer una conclusión sobre la base de lo dicho anteriormente. La palabra deudores somos, hermanos. La referencia aquí es a una deuda moral. El cristiano tiene una deuda moral no con la carne, sino con el espíritu que le dio vida. El vocablo carne, del término griego sharki, señala la naturaleza pecaminosa. Aunque el creyente aún tiene esa naturaleza pecaminosa, esta no puede controlar ya su vida. El Espíritu Santo puede controlarla. Y dice la frase, para que vivamos conforme a la carne. Esta es una frase explicativa. El cristiano es deudor no a la carne. Si lo fuese, tendría que vivir conforme a la carne. Pero como es deudor al Espíritu, no debe vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y está en deuda día con Dios y debe someterse a la ley del Espíritu. Versículo 13, por favor. Mire la razón que Pablo da aquí de toda esta conclusión que hace. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, vea la fuerza semántica de este pasaje. Si por el Espíritu, cuando tú te sometes a Dios y empiezas a sujetar tu vida, tus deseos al Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta frase, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire, observemos aquí, hermanos, que el escritor se refiere a creyentes, a quien llama hermanos en el versículo 12. ¿Sí? Esta es una advertencia a la vez que una instrucción. Vivir significa vivir. El apóstol dice que si el creyente vive habitualmente en conformidad a la carne, está a punto de morir. Por supuesto que no se refiere a la muerte eterna ni a la pérdida de salvación, ¿sí? Ya leímos ahí Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, castigo hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay nada que nos condene, y más cuando tenemos esa vida espiritual. Más bien la referencia es al hecho de que el creyente no disfrutará de las bendiciones, escúcheme, de la comunión con Dios ni del nivel espiritual que ha recibido por la fe en Cristo. Mientras usted quiera vivir sujeto a la carne, no va a disfrutar nada. Y una persona que no vive sujeta al Espíritu, siempre vivirá en la carne y por lo tanto no puede disfrutar las bendiciones de Dios. Aquí el texto no se refiere a la pérdida de salvación, sino a la de la comunión y de las bendiciones terrenales que Dios puede darte y que no te las puede en verdad dar en ese sentido porque no vives bien. Mas si por el Espíritu, dijo Pablo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En contraste con lo anterior que hemos visto, si por el Espíritu, es decir, por medio del Espíritu, que permitas que haga la obra en ti, el Espíritu es el instrumento divino que puede dar victoria al creyente. Y plenamente, créanme hermanos, siempre nos estamos excusando, pero el Espíritu Santo es el que nos da esa victoria. Ahora, dice Pablo, hacéis morir significa hacer morir las obras de la carne, es decir, las acciones de la carne, hacia donde nos quiere llevar la carne en nuestra vida. ¿Sí? Viviréis significa vivir. La referencia parece ser al disfrute de la vida y las bendiciones de Dios en la tierra, con proyección futura hacia la eternidad. De verdad, mire, es mentira que una persona que vive mal reciba bendiciones de Dios. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confiesa, sabe, está arrepentido de su pecado
y se aparta, deja de hacerlo, alcanza la misericordia de Dios. Y por último, el versículo 14. Mire, si nos damos cuenta, es muy importante entender esto. Para disfrutar la vida que Dios nos dio, tenemos que entender esta parte. Así que este versículo es una confirmación de lo que somos en Dios cuando disfrutamos de esa comunión y vida en el Espíritu. Versículo 14, porque todos los que, dice, son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es sencillo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjese, por favor, en esto. Aquí el adjetivo, ¿sí?, relativo, traducido todos los que, sugiere abundancia y multitud. La forma verbal son guiados significa guiar, conducir, agarrar y dirigir, llevar personalmente a un sitio. Por el Espíritu de Dios es un dativo de instrumentalidad. El Espíritu Santo es la persona divina que constantemente guía de manera personal a quienes han creído en Cristo. Estos son hijos de Dios. Esta frase es enfática. Literalmente, estos hijos adultos son de Dios. El vocablo hijo sugiere madurez en contraste con la forma infantil. Mire, hermanos, si usted y yo hemos nacido de nuevo, aborreceremos el pecado, de verdad, ya que no nos sentiremos cómodos con él. Aún en nuestra forma de pensar es diferente. Empezamos, como nos menciona Romanos 12, 1 al 2, a reconocer la gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas y a querer renovar nuestra manera de pensar para poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Me encantan estos pasajes de Romanos 12, el 1 al 2, así que, por lo tanto, lo que vengo diciendo, hermanos míos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, algo voluntario, santo, apartado para Dios, agradable a Dios, lo mejor de nosotros hacia Dios y hace alusión a los sacrificios de carneros sin mancha ni defecto para Dios. ¿Ok? Luego dice que es vuestro culto racional, nuestro centro de adoración a Dios. El versículo dice, no os conforméis, no te amoldes a este siglo, no te establezcas ahí. Vea el contraste, sino transformaos. Viene de un término griego, metamorfeo. Por medio, transforma tu mente, dice, fíjate, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? En primer lugar, tenemos la mente de Cristo. Segundo, para es el propósito, comprobéis. ¿Cómo comprobamos? A través de la experiencia con Dios, que es probar o poner a prueba cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, puede llegar a entender por qué muchas personas no han cambiado sus vidas, siguen siendo las mismas. Cuando no hay vida espiritual, hermanos, será difícil que una persona se someta a la ley de Dios y a su voluntad, ya que no hay vida obrando en él. Sencillo. Si tú tienes esa vida, fíjese qué interesante esto, tu forma de pensar será diferente y tu deseo será buscar y anhelar la vida de Dios en ti. Así de sencillo. Así que le invito a orar después de haber explicado esto y esperemos que haya sido de gran bendición y le quede claro y pueda compartir este devocional como lo estamos haciendo. Y le invito en verdad a que considere todo lo que hemos compartido y explicado. Oremos. Padre, gracias te doy por este día, por este viernes tan maravilloso, Dios, donde nos permites compartir tu palabra, bendecir tu nombre y aprender aún más y más de ti. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que nos da esa vida y podemos vivir libres de la carne, aunque sí hemos luchado, pero no sujetos ya a la carne. Y te damos honra y gloria porque nos diste la victoria a través del Espíritu Santo. Así que, Señor, gracias por esa victoria, gracias porque no hay condenación, castigo sobre los que andamos en el Espíritu y no conforme a la carne. Así que te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, rápidamente unos anuncios, hermanos. Seguimos anunciando la conferencia para varones este 17 de julio, la próxima semana, el sábado a las 7 de la tarde, con el tema Hombres fuertes en tiempos difíciles. Necesitamos hombres fuertes, impartida por el pastor Brian Tichow. Por favor, pide
informes y te mandamos el link al teléfono 2223 81 11 73 y 22 12 07 97 95. También te invitamos el domingo de 10 a 11 a un tiempo de oración donde oramos, clamamos a Dios, ponemos el servicio en sus manos y también siempre estamos dirigidos y guiados por Dios. Y después a las 11:30 nuestro servicio con la serie que seguimos, la voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida. Y en particular veremos un tema muy interesante, 5 principios, te voy a hablar de 5 consejos, prácticos para que tu vida sea plena. Vamos a hablar de eso, cómo llevar esa vida plena. Así que te invitamos a las 11:30, de 11:30 a 1, pide el link a esos teléfonos y con gusto, créeme, te lo damos, conéctate, ven y bendice la verdad del nombre del Señor por todo lo que aprendemos. Y gracias por seguirnos por este medio, de verdad, hermanos, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo, lunes y martes a las 9:30 con nuestro hermano Alejandro Bagatela en los devocionales y con un servidor lo que son los miércoles, jueves y viernes. Así que Dios te bendiga y gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros. Dios te guarde. Nos vemos el domingo a las 9:30. Primer devocional, 10 oración y 11:30 servicio. Dios te bendiga y gracias. Un placer estar contigo.